Estás escuchando Expresionarte, el podcast del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente. En el episodio de hoy vamos a hablar de comunicación digital, de cómo el museo, desde el pasado mes de junio, ha iniciado una estrategia encaminada a aumentar su visibilidad, conectar con nuevas audiencias, reforzar la identidad institucional y fomentar el conocimiento y la difusión del arte contemporáneo. Una de las líneas de acción propuestas en este sentido es el cambio de la identidad corporativa del museo, alineada con los valores de modernidad, abstracción, color y expresividad, tan presentes en la obra de Esteban Vicente. Hoy nos acompaña Cristian Hugo Martín, responsable de UGRAF Comunicación y Cultura, estudio de diseño que se ha encargado de este cambio de imagen. Buenos días, Cristian. Hola, buenos días. Además, damos la bienvenida a Cristian Yela, alumno del grado de Comunicación Digital, que hoy se incorpora a nuestro programa. Buenos días, Cristian. Buenos días, chicos. Bueno, antes de empezar, me gustaría hablar un poco lo que es que nos explicaras más lo que es la identidad corporativa. Ana, háblanos un poco antes de tocar tema. Bueno, en el ecosistema cultural actual, los museos nos enfrentamos a un reto importante, que es el de conectar con una sociedad cada vez más digitalizada, plural y exigente en términos de accesibilidad, innovación y participación. Es en este contexto en el que el museo se propone consolidar su presencia digital, reforzando nuestra identidad institucional y ampliando nuestro impacto social y cultural, tanto a nivel local como internacional y nacional. Contamos con dos valores importantes. Uno es la figura de Esteban Vicente, que es una figura clave del expresionismo abstracto americano y representante español de la Escuela de Nueva York. Esto nos ofrece un potencial narrativo y visual de gran riqueza que aún casi no ha sido explorado en las plataformas digitales. Pero es que además contamos con un importante valor patrimonial, que es el de la sede que acoge el museo, el Palacio Real de Enrique IV. Por tanto, el museo se encuentra en una posición muy proclive a poder ser un referente en la comunicación del arte contemporáneo relacionado con el autor, con el legado que conserva y también con las actividades que realiza. Tenemos una serie de objetivos en cuanto a esta estrategia de comunicación digital, que es aumentar la visibilidad y relevancia del museo, reforzar esa identidad institucional, conectar con nuevas audiencias, fomentar el conocimiento y la difusión del arte contemporáneo a través de varias acciones propuestas. Una es este podcast, que ya pues lleva un recorrido de un mes, en el que estamos desgranando un poco toda nuestra actividad y la figura de Esteban Vicente, rediseñar la identidad visual del museo, por eso hoy contamos con Cristian Hugo, reforzar y dinamizar la página web con un enfoque mobile first, contenidos actualizados y una experiencia de usuario fluida, y desarrollo de campañas de comunicación transversales. En esto estamos centrando nuestra campaña de identidad corporativa. Conectar. Esa palabra que acabas de decir y me quedo con ella para darle paso a Cristian, que me gustaría que compartieras con nosotros la importancia de la identidad corporativa en una institución, en este caso en el museo. Bueno, pues es en un sentido muy amplio, ¿no? De hablar de identidad corporativa, pues es algo en el que confluyen tantos elementos que tendríamos que ir diferenciándolos, ¿no? La identidad corporativa, como podéis daros o pensar, no es una identidad con una simple visión de la reproducción de un signo llevado a logotipo, ¿no? O sea, la identidad corporativa lleva una larga lista de elementos o de acciones de comunicación que van a definir una institución. O sea, van a ser signos que van a definir esa institución o empresa, ¿no? En este caso es una institución cultural que requiere otro tipo de informaciones para tener las actuaciones a cada una de ellas, ¿no? Y bueno, pues yo decir que es necesario, creo que sobra decirlo, ¿no? O sea, una institución cultural o una institución o una empresa que no tenga un referente visual, que no tenga ese sueño o esa representación mental de lo que ese símbolo o esa institución significa, pues es muy complicado, porque al final es jugar a una piñata con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, todas estas imágenes, todas estas acciones, porque ya, como bien os digo, no solo es esa identificación gráfica, ¿no? Si va unido a otras muchas acciones de comunicación, relaciones públicas, marketing y presencia social, ¿no?
Hablando de estos puntos de partida, que es todo lo que me acabas de decir, ¿cuál de ellos te ha parecido como el más importante para realizar este proyecto? Mira, si quieres yo te puedo decir, por ejemplo, estábamos hablando de inteligencia artificial o de Sí. otras escenas, ¿no?, que aparecen en la contemporaneidad que tenemos en estos momentos. Yo creo, para explicar esto siempre me voy a lo más antiguo, ¿no? Y lo más antiguo, fíjate, podemos ver las marcas, cómo empiezan ya con los hombres primitivos, ¿no? Tú no nos olvidemos, en primer lugar, que el esquema de comunicación en el que hay un emisor, un receptor, un canal, unos signos que están consensuados entre los elementos sociales que van a participar, nosotros lo que tenemos que ir dándoles valores que vayan significando o que vayan representando mentalmente lo que significa. Pueden ser auditivos, olfativos, táctiles, o sea, podemos emplear todos los sentidos a la hora de hacer identidad, ¿no? Y luego cómo se compagina con otras instituciones, con otras empresas, en los mercados, en definitiva en la sociedad, ¿no? Fijaros, los hombres primitivos, antes de hacerse ya sedentarios, siendo nómadas, ya hacían su imagen corporativa, de alguna manera, ¿no? Ellos pasaban y a través de sus experiencias nos marcaban dónde podían cazar ciervos, dónde podían pescar, con sus pinturas o con sus iconos en las paredes, ¿no? Y eran acuerdos sociales, esos signos, ¿no? Son signos espontáneos, pero que nos dan una información. Estamos dando o estamos aportando una información a esos signos, ¿no? Y de alguna manera, si ves toda esa evolución hasta nuestros días, es lo que han hecho las marcas y las instituciones, ¿no? Han aportado a esos signos unos significados que, bien estructurados y bien planteados, pues van a hacer un trabajo social importante, ¿no? Porque va a ser un rasgo de diferenciación con otros elementos participativos. Hablando de todo este análisis que me acabas de hacer, ¿cómo podemos transferir todo este conocimiento que me estás dando ahora hacia el museo? O sea, ¿qué viste de primero? ¿Qué analizaste de primero en el museo? Pues fíjate, voy a continuar con otro ejemplo, ¿no? Hablando de mi modo de trabajo. Yo creo que para concebir una imagen o una identidad lo que tienes que hacer es empaparte de información, de toda la información que puedas tener, pero ya no información material, sino de todo tipo de materiales, de sensaciones, de color en este caso, ¿no? Pensar que aparte de hacer la identidad corporativa, me toca un campo importante que es mi actividad artística, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo he enlazado con un amor especial, el hacer esta identidad, ¿no? Con un amor especial, en base a otras muchas acciones anteriores. Y, por ejemplo, el primer paso que tengo yo es recopilar la información, como os digo, pero una información vasta, o sea, toda una vasta información que yo luego la voy a ordenar. Esa información yo la voy a ordenar. La voy a ordenar en grupos, en elementos, en esos grupos o en esa misma preselección ya voy a seleccionar, ¿vale? Voy a quitar lo que me vale, lo que no me vale, lo importante, lo no importante, ¿no? Luego lo voy a volver a analizar y lo voy a volver a reordenar, y lo que voy a hacer es haciendo una síntesis de todo esto. En el caso del museo, puedo decir que conozco un poco la obra de Esteban, ¿no? Y fue algo que me surgió rápidamente, ¿no? Primero, en cuanto a color, en cuanto a forma y en cuanto a vivencia personal, ¿no? Si vosotros veis un poquito la trayectoria de Esteban Vicente como artista, es un artista en toda su dimensión, al principio errante, hasta que él se encuentra, hasta que él rompe con una figuración y se encuentra con unas formas y unas composiciones cromáticas que le van a sorprender. Y él, ese pintor errante que viaja por prácticamente más de medio mundo, ¿no? Buscando, al final se encuentra en su obra, en sus collages, en su... Bueno, pues por diferentes cuestiones. Había un cuadro que a mí me llamó mucho la atención dentro del museo, es esa abstracción de 1958, me parece, 56, perdón, en la que yo he visto cómo después de ese cuadro toda la obra de Esteban ha ido evolucionando y nunca pierde ese cromatismo y esa forma, ¿no? Son unas estructuras cortadas que navegan sobre un espacio casi infinito, es un infinito cromático en el que navegan unas formas, ¿no? Y he visto cómo esos colores han ido evolucionando y han sido presentes en prácticamente el 80% de su obra. Podemos encontrar estos dos. Entonces, primero, cromáticamente, a la hora de hacerlo del museo, me voy a estos dos colores, después de ver un análisis a esto, y en cuanto a las formas, esas formas que oscilan en ese universo,
que son formas muy estructuradas, muy recortadas, ¿no? Son las que he empleado para eso. Eso en cuanto a la forma del signo, ¿no? En cuanto a la forma del signo. Sabéis que cuando tú vas a hacer signos a nivel comunicación, tú lo que tienes que hacer también es que con todas las variables y con todas esas informaciones que tienes, le tienes que ir dotando a ese significante de muchos significados, ¿no? Y entonces en esa limpieza, en esa criba, digamos, pues vas sacando una y otra cosa. El museo necesitaba una imagen, como hemos visto, que fuera representativa de Esteban Vicente, del propio museo, de la ciudad, de la interacción que va a tener con otras instituciones, que es algo muy importante a la hora de desarrollar esta identidad. Pensar que en prácticamente un elevado porcentaje de actuaciones siempre va a cohabitar con otras instituciones en las que va a tener que integrarse dentro de las diferentes imágenes, ¿no? Y bueno, la limpieza, para no solo ir a la imagen, ¿no? Vamos a otros elementos que a lo mejor son unos símbolos o unos signos un poquito más abstractos, ¿no? Limpieza, amplitud, espacio, lírica. Es la obra de Esteban, ¿no? Son esos espacios, son esos oxígenos, ¿no? que él nos presenta con sus colores. Y bueno, pues el transcribir todas esas gamas de colores a dos colores esenciales, como son este verde y este color rojo ciruela, que hemos elegido para estructurar toda la campaña, pues son los que he utilizado para desarrollar todo esto. Pero el concepto más importante como identidad, o tanto como este, son otros conceptos de tipo más amplio. ¿Por qué? Porque fíjate, ¿cómo puedo representar en esta identidad gráfica ese espíritu de amplitud, esa gravitación de colores? Pues creando una imagen, creando un símbolo, creando un signo, que al final va a ser la identidad del museo cuando, según vaya conviviendo con el resto de imágenes, interactuando en la sociedad, poco a poco se va a ir integrando. Y ese concepto de amplitud, de gravitación, de espacio, de cromático, pues lo hemos dado en hacer una marca que se adapta también a los tiempos. O sea, que no es una marca cerrada, que es para mí lo más destacable de esta identidad, ¿no? Hemos hecho una imagen, digamos, no principal, sino, bueno, una imagen sólida, que la vamos a asociar con la institución, pero vamos a ver que esa imagen se puede ir adaptando a los diferentes espacios como un camaleón que va cambiando de colores o de formas en base a donde tenga que actuar, ¿no? Y hemos visto que al final ha quedado algo muy versátil, ¿no? Que es ese concepto de espacio, de flotar en el espacio, de adaptar esas formas y colores a los diferentes espacios, lo hace perfectamente esta imagen, ¿no? Me parece súper bonito que hablas de representación, hablas de colores, hablas de identidad, cosas que son bastante importantes para lo que es el museo. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿qué se diferencia esta imagen a la imagen anterior? Bueno, yo creo que es que no hay una diferencia en cuanto a simbología, porque bueno, pues la anterior imagen era una imagen un poquito más concreta, más cerrada, solo tenía unas posibilidades, ¿no? Todo lo que hemos hecho es crear una identidad estructurada, ¿no? En base a un manual de identidad corporativo que está redactado, un manual que expresa cómo esa imagen puede ir adaptándose a todos los aspectos, ya no solo físicos, sino también psicológicos en cuanto a esa actuación, a ese espíritu que queda cuando tú vas a algún sitio, ¿no? Y ves esa chispa de la vida de Coca-Cola, o ves otros conceptos más abstractos que nos dan en la identidad, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que asociemos la marca con todo lo que es el museo, nos tenemos que representar, nos tienen que venir a la cabeza esos colores de Esteban, esa invitación a profundizar más al conocimiento de este gran artista, ¿no? Y de esta trayectoria es una persona que a medida que le vas conociendo, por ejemplo, te surgen más preguntas, te surgen más ganas de conocer, te surgen más ganas de indagar. Bueno, pues esta imagen lo que va a procurar es un poco eso, ¿no? Vamos a ver cómo se va a ir integrando en los diferentes puntos, como te digo, y repitiéndolo, y esperemos que ese funcionamiento sea el correcto y el adecuado. La base con la que se ha hecho es sólida, y toda la información de la que se ha partido para hacer esto, pues es una información en la que se ha trabajado muchísimo, ¿no? En la que hemos trabajado, ¿verdad? Todos.
¿qué le podrías recomendar a esas instituciones que quieren hacer también un cambio similar? Pues que confíen primero en lo que van a hacer, que crean en lo que van a hacer, porque todos mis manuales de identidad siempre pongo una frase, ¿no? Que es la siguiente, que es que tú cuando haces algo de esto tienes que creer en ello y tienes que asimilar, tienes que comprometerte a realizar los pasos que vienen definidos en esa estructura. Y realmente el que no lo tenga, se lo aconsejaría porque realmente es algo que al final, en plazos medios y cortos de espacio de tiempo, vamos a poner un espacio medio, tiene sus resultados, ¿no? Creo que como estudiante estoy bastante entusiasmado en conocer este cambio y también me gustaría conocer qué espera la profesora Ana, en este caso, de esta nueva identidad. Bueno, lo primero que es verdad que no hemos, digamos, presentado del todo bien a Cristian, porque él, aparte de diseñador, él es artista plástico y además, bueno, pues hace unos años, creo que el 2019, no, 2021 quizá, 2021. después de pandemia, bueno, él hizo una intervención en el museo, leyó la obra de Esteban Vicente y la interpretó con su personalidad artística y por eso también era importante que él se involucrara en este proyecto porque ya conocía de primera mano la obra de Esteban Vicente, ya sentía la obra de Esteban Vicente y por tanto era un éxito asegurado el sello de identidad, porque más que un logo yo creo que esto es un sello de identidad, lo que hemos conseguido, pues que fuera una marca muy flexible, versátil y legible en los distintos formatos, porque ahora mismo con las redes sociales y bueno, pues esta tecnología que está incorporada en nuestra sociedad, pues nos anima a tener un formato que sea pues adaptable a todas esas nuevas aplicaciones y redes sociales. Lo que queríamos era, y yo creo que se ha conseguido, un modelo pues muy actual, muy moderno, muy claro, muy accesible para todo el público, que además se identifique con la gente joven, esa gente joven que es más difícil atraer su atención en un museo, a pesar de ser un museo de arte contemporáneo es complicado. También que simbolizara una etapa en la que nos encontramos de renovación, de proyección hacia el futuro, reflejar que el museo está en constante evolución, nuestro compromiso con la contemporaneidad, y que que se considere el museo como un espacio vivo y dinámico. Es verdad que es un riesgo, un rebranding, cuando ya una imagen después de 27 años que lleva el museo abierto está como muy integrada en la sociedad. Es un reto, pero yo creo que bueno, poco a poco lo vamos a ir implementando. Esto no va a ser de golpe. Tenemos que ir cambiando pues, en la página web, en las redes sociales, en la propia señalización de todo el museo. Lo vamos integrando, porque si no simplemente sería pues, un logotipo bonito, ¿no? No, lo que queremos es que realmente se integre en toda nuestra identidad, en todos los soportes publicitarios que hagamos, en los catálogos, en toda difusión que se haga de cualquier actividad, de cualquier índole y que bueno, pues que realmente sea un impulso importante o el gran impulso importante en esta estrategia de comunicación digital que nos hemos propuesto desde este año. Para finalizar y como conclusión, Cristian, me gustaría que me contaras un poco qué aprendizaje te deja este nuevo proyecto. Uy, eso es lo mágico de esta dedicación, ¿sabes? Es lo más importante, ¿no? Cuando ves algo realizado y terminado, el aprendizaje es tremendo, ¿no? Porque, sobre todo, de alguna manera egoísta o personal, te encuentras a gusto con lo que estás haciendo y es la gran satisfacción, es como la de terminar un cuadro. Cuando tú terminas un cuadro, o sea, es una de las maravillas que te puedan suceder dentro de ti internamente, ¿no? En esto, pues, ¿qué aprendizajes te dejan? Pues bueno, que has aplicado todos los conceptos y todo el desarrollo que has hecho como diseñador de identidades pues, de los últimos 30 años o 35 y bueno, pues te vas viendo cómo todos esos errores o aciertos que has ido teniendo los demás cada vez se van depurando más. También cometes otros, seguramente, o sea que eso no, es inevitable, pero para eso hay que vigilar siempre la identidad, ¿no? Una identidad hay que estar en continua vigilancia con ella. Tú tienes que hacer lo que hay ahí y ser capaz de irla adaptando a las nuevas. Nosotros lo hemos dejado preparado en estos momentos para cubrir todas las necesidades, por ejemplo, impresas, ¿no? En medios
de prensa, en catálogos, como bien dices, artículos que se escriban en algún sitio tienen todas sus maquetaciones más o menos o orientaciones de cómo utilizar esta imagen con sus tipografías, sus colores, etcétera, ¿no? Entonces, aplicar eso correctamente te va a suponer una vigilancia. Y en el momento en que te permita corregir si cometes algún error en ese camino, ¿no? Luego está también preparado para todas las redes sociales, para todas las actividades que tenemos hoy, ¿no? Con redes, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, etcétera. Eventos sociales, claro, que una institución va a tener muchos eventos sociales de tipo artístico, de tipo institucional, pues tienes que estar preparado para ello también, ¿no? Y luego, sobre todo, el tema audiovisual. Tenemos todas las plantillas, todos los elementos que tienen que acompañar a cualquier audiovisual. Noticias, documental, reportaje, entrevista, ¿no? Todo eso está especificado y tú puedes recurrir a ello extrayéndolo del manual fácilmente, ¿no? Ha sido bastante interesante. La verdad que muchísimas gracias a los dos por estar aquí hoy. Creo que algo que nos ha quedado muy claro a todos es que una imagen corporativa va mucho más allá que un logo bonito. Claro. Antes de despedirnos, no podemos irnos sin primero dejar las redes sociales donde vamos a estar trabajando, donde vamos a estar subiendo todas estas nuevas sorpresas que vamos a tener para el 2026. En Instagram nos puedes encontrar como @museovicente y en nuestro correo va a ser comunicación @museoestebanvicente.es. Nos escuchamos y nos vemos para el próximo episodio que va a ser el día 7 de enero, si no me equivoco. Hasta luego y muchísimas gracias. Gracias.